Buenas noches, hermanos. Pues en este momento vamos a empezar con estos 3 versículos de Cantares 2. Vamos a ver el versículo 9, el versículo 10 y el versículo 11. Dice, mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Helo aquí, está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. La palabra corzo habla de hermosura. Es un antílope de Siria, Egipto y Arabia, muy ligero y capaz para saltar en lugares empedrados y altos. Este antílope ceremonialmente es muy limpio. Si nosotros recordamos en el versículo 8, dice que este corzo venía sobre los montes. Dice la palabra de Dios que el amado viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Y en el versículo 9 habla acerca de el corzo o el cervatillo, que ya les comenté lo que es. Él se encuentra, hermanos, él se encuentra hoy detrás de la pared. Ahí en el versículo 9 dice que está tras nuestra pared, mirando por las ventanas y atisbando por las celosías. Él se encuentra hoy detrás de la pared. Él se ha ido a la diestra de Dios y nosotros nos encontramos aquí en la tierra. Fue lo mismo que ocurrió cuando el Señor Jesucristo fue a la montaña a orar después de haber alimentado a los 5,000 y al mismo tiempo los suyos se encontraban en el mar de Galilea en una tormenta. Esa es la situación de hoy. Nosotros, yo estoy aquí, estamos aquí pasando por una tormenta y Él se encuentra allá a la derecha de Dios. Pero en el mismo momento, así como Jesucristo fue a la montaña a orar y estaba intercediendo por sus discípulos, por su pueblo, por los que iban a ser salvos, y pues los discípulos se encontraban en el mar, pues en una tormenta. Él se encuentra del otro lado de la pared y, hermanos, todo lo que está debajo del sol está tratando de evitar que nos acerquemos a Él. Todo lo que está en este mundo siempre va a tener el propósito y siempre va a tener el fin de separarnos de Dios, de evitar que le busquemos, que nos acerquemos a Él, que dependamos de Él. ¿Cuáles son las 3 cosas que van a evitar o quieren evitar que yo me acerque a Dios? Vamos a ver el número 1. El número 1 nos habla de el mundo y sus valores, el mundo y su sistema de valores. Vamos a ver qué dice Santiago capítulo 4, y vamos a leer el versículo 4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dice la palabra de Dios que un enemigo del cristiano, del que quiere hacer la voluntad de Dios, es el mundo, porque su filosofía, porque sus ideas siempre van a estar en contra de lo que Dios estableció en su palabra. También en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 15 al 17, lo mismo nos dice. Es Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece
para siempre. Entonces, ese es el primer enemigo que vamos a ver que siempre va a querer estar en contra de los deseos de la palabra de Dios y siempre va a hacer hasta lo imposible porque el Hijo de Dios esté lejos de él y desobedezca lo que él dice en su palabra y no esté de acuerdo con los designios y los decretos de Dios y con sus mandamientos, y de una o de otra manera el mundo siempre trata de convencer al Hijo de Dios que lo que dice la Biblia es anticuado, era en otro tiempo, ya no está ahora vigente, que eso pues es para personas muy estrictas, personas muy legalistas, y que ahora son otros tiempos, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Es que eso era en otros tiempos, ahora ya no es así. Ahora estamos en un tiempo moderno en el que las cosas son diferentes y siempre el mundo va a tratar de hacernos cambiar de parecer, siempre va a tratar de borrar de nuestra mente la palabra de Dios y de que nuestros ojos no estén puestos en el autor y consumador de la fe. De una o de otra manera va a intentar hacerlo y no van a descansar hasta que el Hijo de Dios, hasta que el cristiano desvíe su mirada del blanco perfecto que es Cristo, y entonces vamos nosotros tenemos que ser fortalecidos y entender que todo eso siempre va a querer desviarnos de Dios, pero que el propósito, pero que el fin del mundo, las consecuencias por desviar la mirada de Dios es terrible, porque sabemos y los que como una servidora que en un tiempo decidió alejarse de Dios, pues hermanos, ese alejarnos de Dios solamente nos deja un sabor muy amargo de boca. Ese alejarnos de Dios solamente nos deja muchas lágrimas, muchas decepciones y mucha tristeza, mucha culpabilidad por haber desviado de Dios la mirada. Cuando nosotros sabemos que solamente en Cristo podemos nosotros encontrar la paz y todo lo que nuestro corazón y nuestra alma anhela. Vamos a ver el número 2, el enemigo número 2, y este enemigo número 2 es la naturaleza física o la naturaleza carnal, ¿verdad? Si nosotros podemos ver aquí en esta imagen, vemos a una persona que está reaccionando de una manera carnal, y nuestra naturaleza carnal siempre va a estar también en contra de Dios. Dice Romanos capítulo 8, versículos 6 al 8. Romanos 8, 6 al 8 dice así: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, aquí en el versículo 7 dice que los designios de la carne, o sea, los deseos, los mandamientos de la carne, lo que mi carne desea, son enemistad contra Dios. Nuestra carne siempre se va a rebelar contra los designios de Dios, contra la voluntad de Dios. Siempre nuestra carne está enemistada contra Dios. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, pero viene algo más claro, ni tampoco pueden. Por nosotros mismos jamás y nunca vamos a poder sujetarnos a la ley de Dios, porque nuestra carne no puede hacerlo por sí misma. Nuestra carne siempre quiere hacer en lo que está en contra de Dios, siempre. Si Dios nos dice perdona, la carne nos dice no perdones. Si la carne dice, si Dios dice ten paciencia, la carne dice no, grita y
pide que las cosas sean rápido y pídenlas a gritos. Y si Dios nos dice que seamos sabios y prudentes, pues siempre nuestra carne va a estar en contra de todo lo que Dios está diciendo. Y pues así es una realidad de nuestra vida. Vamos a regresarnos una página y vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 7:14. Dice así, Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Dice así, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pero porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces ahí claramente dice la palabra de Dios que en nuestra carne siempre se va a rebelar en contra de la voluntad de Dios. Vamos a ver el tercer enemigo. Y bueno, esto es algo que pues también es una realidad. El diablo. Aquí en esta imagen ponen a un ser con cuernos. Sabemos que eso es mentira, pero bueno, es una ilustración nada más. Pero realmente dice la palabra de Dios que el diablo se viste como ángel de luz. Entonces, pues realmente no es así, pero bueno, vamos a poner esta ilustración de esta manera. Vamos a ver qué dice 2 Corintios 2:11. Dice la palabra de Dios, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, él está maquinando, pensando cómo hacernos caer, tropezar, cómo hacernos fallarle a Dios, cómo destruirnos la vida, cómo pues hacer que las bendiciones de Dios no las disfrutemos. Y bueno, él siempre va a buscar eso. 2 Corintios 11:13-15. Dice así, 2 Corintios 11:13-15, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces aquí vemos cómo habla de la herejía, de las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas. Y eso ahorita en este tiempo está llena, algunas iglesias, llenan las iglesias de falsa enseñanza, en donde hay personas que dicen, es que Dios me dijo, es que me habló, es que me enseñó y me dijo que yo les dijera esto, y poco abren la palabra de Dios y dicen, aquí la palabra de Dios dice esto y mi enseñanza está sobre la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a compartir el mensaje de Dios, tenemos que hacerlo con su palabra, porque lo que yo piense o me imagine o crea, eso simplemente es pura imaginación y no es algo respaldado por Dios. Pero cuando la enseñanza está basada en la palabra de Dios, entonces, pues sabemos que es algo que Dios está enseñando, porque lo estamos respaldando con su palabra y obviamente interpretado de una manera correcta, no sacando un texto de su contexto para inventar doctrinas falsas como las que ahora
en este tiempo se han estado predicando. Ahora yo les pregunto, hermanos, de estos tres, ¿cuál creen que es el que más debemos de cuidar? ¿O de cuál más nos debemos de cuidar? Bueno, pues si vemos, el diablo no puede actuar en nosotros si nosotros no se lo permitimos. Si nosotros caemos en pecado, la culpa no es del diablo, es mía, porque yo le di cabida, le abrí puertas. Si el mundo me está provocando, me está invitando, me está incitando, mientras yo le cierre la puerta, yo no voy a poder caer en lo que el mundo me está ofreciendo. Así que lo que más debo de cuidar es mi carne, o sea, lo que más con quien más debo de tratar es con mi yo. Por eso el Señor Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque nosotros somos los que tenemos que trabajar a través de la palabra de Dios, de la oración, con pedirle al Señor que Él transforme nuestra vida, porque de esta manera, si el enemigo viene engañándome, pues simple y sencillamente al estar bien alimentada, bien alimentado con la palabra, no vamos a caer en sus mentiras. Si el mundo me ofrece y me muestra todas pues las delicias aparentes, ¿verdad? Disfrazadas que el mundo me ofrece, si yo estoy bien cimentada en Cristo, si yo estoy haciendo morir a mi carne, entonces no voy a estar pues aceptando lo que el mundo me está ofreciendo. Eso es algo que sí, el mundo es enemigo, el diablo es enemigo, pero mi carne, mi yo, es con lo que yo debo de trabajar día con día. Si alguien me hace enojar y yo exploto y grito y maldigo y digo palabras que no debo de decir, no puedo decir, es que me hicieron enojar y por esa razón yo pequé, porque nadie me está obligando a pecar. Dios me dice a mí, haced morir las obras de la carne. Dios me dice, haced morir al viejo hombre. Dios me dice que nos alimentemos con su palabra y que desechemos las obras de las tinieblas. Entonces, aquí, si nosotros nos ponemos a leer lo que dice Cantares, bueno, esa pared intermedia, pues es todos estos enemigos que están queriendo turbarnos para no estar en la presencia de Dios, para que nosotros no corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante y no pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Pues seguir alimentándonos, fortaleciéndonos para que cuando venga el día malo, estemos firmes. Él aún, hermanos, él aún nos dice lo que le dijo a Zaqueo. Él aún nos dice lo mismo que le dijo a Zaqueo en Lucas 19:5. Date prisa, desciende porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Él aún nos dice que quiere entrar y cenar con nosotros, así como fue a la casa de aquel publicano o recaudador de impuestos y tuvo momentos de comunión y compañerismo con él. Él se acercará a nosotros si lo invitamos, hermanos. Él quiere tener comunión con nosotros, pero nosotros somos los que todas las mañanas en nuestro devocional decirle, Señor, te abro las puertas de mi corazón, de mi mente, te abro las puertas de mi casa. Ven, habita en mi hogar, Señor, habita en mi vida. Yo quiero que tú seas el dueño, yo quiero que tú seas el rey. Aquí te siento en el trono de mi corazón. Me quito yo y te siento a ti, Señor. Y a veces decimos, pero ¿cómo va a ser que si se lo digo y va a ser posible? Sí, hermanos, hagámoslo todos los días, todos los días. Y vamos a ver cómo Dios hace la obra en nosotros al sentarlo en el trono de nuestro corazón todos los días, al invitarlo a nuestro hogar, a nuestra casa. Aquel de quien Juan el Bautista dijo,
en Juan 1:26. En medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Y en la actualidad, hermanos, el mundo no le conoce. Él está en la pared. Él está, hay una pared de separación y hay una pared de indiferencias. Hay una pared de rebelión contra Dios, una pared de pecado. Y hermanos, ¿cómo es posible? ¿Cómo va entonces a conocer el mundo a Dios si el mundo no le conoce? El mundo está atrás de la pared, hay una pared de indiferencia. Bueno, hermanos, precisamente para eso está el pueblo de Dios, para dar a conocer a Cristo en este mundo donde no le conocen. Él se encuentra hoy detrás de la pared. Él se ha ido a la diestra de Dios y bueno, nosotros ahora somos los embajadores de Cristo. Así lo dice su palabra. Nosotros, como dice en Romanos capítulo 10, ¿cómo pues invocarán a aquel del cual no han oído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han creído? ¿Y cómo van a creer del que no han oído? Dice, ¿y cómo oirán si nadie les predica? Entonces, ¿quiénes son los responsables de que este mundo conozca a Cristo? El pueblo de Dios. Somos los responsables de dar a conocer a Cristo y que Dios en su misericordia salve a la gente que Él ya tiene destinada para salvación. Vamos a ver qué dice el versículo 10 de Cantares 2. Vamos a ver qué dice este versículo 10. Cantares 2. Dice así, mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía y hermosa mía, y ven. Recordemos que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Lo hizo porque va a venir a recoger a la iglesia de este mundo. Él va a presentársela a sí mismo como una iglesia purificada y todos los creyentes necesitamos esa purificación. Él nos santifica y nos limpia con el lavamiento del agua que se realiza por medio de la palabra, hermanos. Por tal motivo, es muy importante que realicemos un estudio de la Biblia. O sea, que hagamos lo que estamos haciendo ahorita, estudiando versículo por versículo. ¿Por qué? Porque esta palabra que es pura, esta palabra que es inspirada por Dios va a lavarnos, a purificarnos. Si nosotros ponemos un traste sucio debajo del agua por mucho tiempo, ese traste va a ir, pues se le va a ir cayendo toda la mugre que tiene, toda la suciedad. Y entonces vamos a ver que ese traste termina limpio. Asimismo, Dios nos va limpiando a nosotros por medio de su palabra. Él quiere presentarse a sí mismo una iglesia radiante, una iglesia sin manchas, ni arruga, ni ninguna otra imperfección. Él quiere que la iglesia sea santa e intachable. Es por eso que en este poema del Cantar de los Cantares, él hace este llamado. Amada mía, hermosa mía, levántate y ven. Como dice en el versículo 10, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Porque para Cristo, su iglesia es así, porque Él la está preparando. Él la está listando para las bodas del Cordero. Él la está purificando y como Él ya da por hecho que su iglesia va a ser sin mancha, sin arruga, sin imperfección, va a ser santa, intachable, es por eso que Él le habla a su iglesia de esta manera. Amiga mía, hermosa mía. En el versículo 11 continúa diciendo, ya ha pasado el invierno, porque aquí ya ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue. En otra versión dice, ya ha pasado el invierno, y bueno, dice, realmente en este
este mundo hace frío, hermanos, ¿verdad? En este mundo está lleno de, pues de invierno, de frío. En este mundo hace frío, un gran frío espiritual, un frío en el que no hay cobijo, no hay remedio para lo que este mundo nos transmite. Esa sed espiritual, esa decepción, que aunque el mundo nos ofrece tantas cosas bonitas, eso no puede satisfacer el corazón del hombre, no puede llenar la necesidad del hombre. Y la letra sigue diciendo en el versículo 11, la lluvia ha cesado y se fue. Esa es otra versión. Y aquí en la versión que leemos dice, se ha mudado, la lluvia se fue. Y bueno, vamos a ver esta parte. La lluvia ha cesado y se fue. Las tormentas de la vida ya habrán terminado, hermanos. Es una promesa que tenemos en Dios. Estimado hermano, estimada hermana en Cristo, ¿está usted enfrentando dificultades en su vida? Aquí vemos a un barquito, ¿verdad? Que está ahí en medio del mar enfrentando una tormenta. ¿Está usted enfrentando dificultades? En Juan 16:33 dice, el Señor les dijo a los suyos, en el mundo tendréis aflicción. Pero hermanos, no caigamos en la depresión si estamos teniendo problemas. Estos disgustos, estos sinsabores constituyen una de las señales de que pertenecemos a Cristo, de que somos hijos de Dios, pero cuando Él regrese, todos los problemas desaparecerán. Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos, hermanos. Todos los corazones quebrantados serán sanados. Todas las penas desaparecerán cuando estemos en su presencia. Por eso, en el versículo 11, las palabras de este versículo resumen nuestra esperanza, la esperanza de todos los cristianos. Ya ha pasado el invierno, la lluvia ha cesado y se ha ido. Y como veremos más adelante, hermanos, en el versículo 12, brotarán las flores en la tierra y entonces habrá llegado el tiempo de la canción, hermanos. Vamos a ver qué dice Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22 y vamos a leer del versículo 3 al 5. Dice así. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y luego, hermanos, ¿qué dice en este versículo, en esta parte que viene? Y me dijo, escribe, porque estas palabras, ¿cómo son, hermanos? Fieles y verdaderas. Recordemos que todas las promesas en Dios son sí y todas las promesas en Dios son amén. Todo se cumplirá como Él lo ha dicho. Y aquí nos está dando esta esperanza. Escribe, porque estas palabras, esto de que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de sus hijos y de que ya no habrá más llanto, ni muerte, ni clamor, ni dolor, esas palabras son fieles y son verdaderas. Debemos de creerlas con todo nuestro corazón, hermanos, porque esa es nuestra esperanza. Nosotros aquí quizá lloramos, quizá sufrimos, pero vale la pena seguir a Cristo, vale la pena poner la mirada en Él. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza en la eternidad, hermanos. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 21:4. Perdón, es
Leí mal, hermanos, leí 21:4 de Apocalipsis. Ahora vamos a ver qué dice. Apocalipsis 22:3-5 dice, y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verá su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces aquí es una promesa en Apocalipsis 22:3 dice, ya no habrá más maldición, no habrá más dolor, no habrá nada de lo que ahora hay. Y vamos a ver por último qué promesa Dios nos da en Romanos 8:18. Romanos 8:18. Dice así la palabra de Dios. Romanos 8:18. Vamos a ver desde el versículo 16 al 18. Dice así, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Qué hermosa promesa tenemos aquí, pero en el versículo 17 Dios nos está diciendo, ok, ¿quieren disfrutar? Sí, porque dice en su palabra en Juan 14, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero en el versículo 17 nos dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, pero ¿qué tenemos que pasar aquí en el mundo, hermanos? Si es que padecemos juntamente con Él, si es que crucificamos ponemos nuestro orgullo, nuestra carne, día a día en la cruz de Cristo, ahí donde Él pagó por nuestros pecados. Tomamos nuestra cruz, nos negamos a nosotros mismos, porque negarse no es nada fácil, no es nada agradable. Nuestra carne se opone, se molesta, se enoja, se indigna, pero tenemos que padecer juntamente con Él. ¿Para qué? Para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto nos anima a que sigamos adelante en la lucha, que si nos encontramos como este barquito en la tempestad, si vemos que las aguas están subiendo a nuestra barca, les quiero decir algo, hermanos, hermanas, nuestra barca no se va a hundir. ¿Y saben por qué no se va a hundir? Porque porque la mano de Dios la va a sostener, ¿sí? No por nuestras habilidades, hermanos, sino por su compasión, por su pura gracia. Él nunca va a permitir que nuestra barca se hunda. Así sentimos a veces, ¿verdad? Cuando estamos pasando por un momento difícil, cuando la carne nos está doliendo, cuando nos está doliendo nuestro cuerpo por una enfermedad, cuando vemos a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestro esposo que no quieren nada con Dios, cuando tenemos problemas familiares, cuando tenemos problemas económicos, cuando mi carne se está oponiendo a la voluntad de Dios, Dios nos promete que nuestra barca no se va a hundir jamás, como no se hundió la barca de los discípulos. ¿Por qué? Porque la mano de Dios la va a sostener, porque en algún momento Jesucristo va a decirle a esa tempestad, calla, enmudece, así como le dijo a la tormenta que estaba ahí, que estaban viviendo los discípulos en medio del mar. Y así Dios nos va a decir, así Dios le va a decir a nuestras aflicciones, a nuestras pruebas. No es para siempre, hermanos. Dios nos va a dar la victoria y nos da la victoria todos los días. Pero ¿qué tenemos que hacer? Negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz de Cristo, negar y crucificar
todos mis anhelos, toda mi carne, todas mis pasiones, todos mis pecados, todo lo que a mí me está queriendo separar de Dios, decirle, Señor, este pecado, porque ahora ya no le llaman pecado, ahora la gente le llama trastornos. No sé si ustedes han escuchado. Es que, o la gente le dice, es que el espíritu de amargura, el espíritu de quién sabe qué tantas cosas, el espíritu de enojo, el espíritu de ira, el espíritu de robo, el espíritu de... Y ahora ya le llaman espíritu cuando dice la palabra de Dios que a las cosas hay que decirles como son. Y esos no son espíritus, se llama pecado. El pecado que mora en mí. El apóstol Pablo jamás le dijo a su carne el espíritu de orgullo. No, ese es un pecado. Y nosotros tenemos que ser realistas y decirle a las cosas tal como se llaman. No son ni trastornos, no son ni traumas, no son pues no me acuerdo, como hay otro nombre que le dan los psicólogos. Y tampoco como algunos falsos profetas y maestros en la actualidad le llaman, que les dicen que son el espíritu ¿verdad? El espíritu de ira, de enojo, de amargura, el espíritu de avaricia. No, hermanos, eso se llama pecado. Y dice la palabra de Dios que Jesucristo vino y venció el pecado. Y solamente en Cristo vamos a poder vencer el pecado. Ese pecado que nos está asediando todos los días. Y esto es lo que Dios puso en el corazón de una servidora a través de su palabra, que es clara, que es precisa, y vamos a orar. Señor, en esta noche, Padre, te damos gracias porque tú, Señor, nos das una esperanza, porque tenemos una esperanza viva, tenemos una esperanza cierta, verdadera, fiel, que tú dejaste escrita en tu palabra, Señor, de que vale la pena seguirte, de que tenemos que padecer juntamente con Jesucristo, para que también juntamente con Él seamos glorificados. Y Padre Celestial, te pido por tu amado Hijo Jesús, que nos ayudes a seguir poniendo nuestra mirada en ti, Señor. Queremos ser un pueblo fuerte en ti, que nuestros ojos de tu amor, que nuestros ojos de Jesucristo no se separen, Señor. Que nuestras vidas se rindan a tu servicio. Danos las fuerzas para luchar, Señor. Toma nuestros corazones solo para ti y cámbianos con tu poder y con tu amor, Señor. Y Señor, agárranos, tómanos de la mano, porque nosotros nos podemos alejar, pero así como una mamá toma a su hija, a su hijo de la mano y lo lleva y lo dirige, así tómanos tú, Señor. Te lo pido por tu amado Hijo Jesús. Amén.